Buenos días, queremos darle la bienvenida a todos aquellos que se han podido conectar a la Iglesia de Familia sirviendo a Cristo. Y en esta mañana vamos a estar compartiendo lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a Jesús como el camino, a Jesús como el camino. Vamos a orar en esta mañana para que Dios sea obrando en nuestras vidas. Padre, te damos muchísimas gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por la salvación que tenemos en Jesús. Señor, en esta mañana queremos pedirte que tú hables a cada uno de nosotros, ilumines nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor, y podamos renovar el entendimiento para poder hacer tu voluntad y hacer lo que a ti te agrada. Señor, te pedimos que tú nos guíes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a estar mirando de que Jesús es el camino. Muchos de nosotros conocemos de memoria este versículo de Juan 14:6, y podemos abrir ahí nuestras Biblias. En Juan capítulo 14, en el versículo 6 dice así: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos de nosotros hemos dicho alguna vez, bueno, yo creo en Dios a mi manera, pero en realidad no hay otra manera de conocer a Dios sino a través de Jesucristo. Jesús, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nos está diciendo que Él es todo. Como un predicador dijo, nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ir a Jesús. No hay otra manera de poder experimentar a Dios si nosotros no vamos a Jesús. Nosotros no vamos a experimentar qué es la vida si no vamos a Jesús. Nosotros no vamos a experimentar lo que es caminar en el camino correcto si no vamos a Jesús. Nosotros no vamos a conocer qué es la realidad si no vamos a Jesús. Y hoy vamos a estar hablando acerca de qué quiere decir esto de que Jesús es el camino. Cuando yo pensaba que Jesús es el camino, yo me hacía una imagen de un camino. Me hacía la imagen de un sendero en el cual yo tenía que caminar de la mano de Jesús y que Él me iba a llevar a mí. Pero cuando leí Hebreos, y les pido que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos, el capítulo 10, el versículo 20, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versículo 20. Voy a leer desde el 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió
a través del velo, esto es de su carne. Y aquí nos habla de que Jesús es un camino vivo. Y bueno, en mi mente, en mi imaginación, y yo digo, bueno, antes me pensaba en un camino, ¿no? En un sendero, así por donde yo iba a caminar. Pero y me preguntaba entonces, ¿qué será un camino vivo, no? Entonces yo me imaginé a un camino que se movía, como una culebra, ¿no? Que se movía. Entonces en mi mente, un camino vivo es algo que tiene vida, ¿no es cierto? Y yo siempre le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, llévame al lugar, ¿no? Y yo siempre le oraba a Dios, Señor, yo quiero estar en el lugar que tú quieres que yo esté. Y muchas veces tomé decisiones y tomamos decisiones como familia pensando en lugares, ¿no? Y hemos estado en diferentes lugares, en diferentes países, y la última decisión que tomamos fue de regresar al Ecuador, ¿no? Eh, Siguiendo la voluntad de Dios. Pero cuando entendí de que Jesús es el camino, y de si yo entro en este camino vivo, que es Jesús, he encontrado el lugar y he encontrado la manera para vivir. Así que estar en Jesús es estar en el camino. Estar en Jesús es estar en la voluntad de Dios. Así que ya no tenemos que buscar lugares, ya no tenemos que buscar estrategias para saber cómo vivir mejor. Estar en Jesús es estar en el lugar y es estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. En el momento que nosotros conocemos a Jesús, hemos encontrado el lugar y la manera de vivir. La relación con Jesús es la que me lleva a mí a saber qué pasos debo dar, a dónde debo ir. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 17, en el versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3, donde nosotros podemos experimentar lo que es en realidad la vida y el conocer a Dios. Dice aquí Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida, que te conozcan a ti. La vida es conocer a Dios y conocer a Cristo. Esta palabra conocer no se refiere a algo intelectual. Esta palabra conocer no se refiere simplemente a un entendimiento con nuestra mente. Conocer a Jesús es experimentar de manera personal una relación con Jesús, una relación personal. Conocer a Dios es tener una relación íntima con Dios. La vida eterna, yo
la experimento, la disfruto en el momento en que yo tengo una relación personal con Él. La vida eterna no es una vida después de la muerte, allá en el cielo, ¿no? Y algunos están esperando morir para experimentar la vida eterna. Dios nos da la vida eterna en el momento en que conocemos a Jesús. Dice en el versículo que ya leímos de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene ¿a quién? Al Padre si no es por mí. Entonces, Jesucristo, ¿para qué me salvó a mí? Para tener una relación con el Padre. Y de esa relación surge la vida. De esa relación surgen los proyectos, los planes. De esa relación yo voy descubriendo y caminando en los planes y proyectos que Dios tiene para mi vida. En esos planes y proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros como iglesia de Cristo. El plan de Dios para su iglesia es el plan de Dios que Dios tiene para mí, porque yo soy la iglesia. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y en esta relación con Él, yo voy descubriendo, por medio de la relación con Él y el obrar del Espíritu Santo de Dios en mi vida, voy descubriendo esta vida y experimentando lo que Jesús dijo, vida en abundancia. Ahora bien, ¿cómo yo puedo experimentar a Dios? ¿Cómo yo puedo experimentar a Dios? ¿Cómo yo puedo experimentar esta vida en plenitud? Dios quiere que yo le experimente a Él por medio de la obediencia a su palabra. Hay un versículo que dice que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso es profundo, ¿no es cierto?, para nosotros. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que experimentar en su vida la voluntad de Dios. Y Él experimentó la voluntad de Dios haciendo todo lo que el Padre le dijo que haga. Jesús decía, yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo no hablo mis propias palabras, sino las palabras que el Padre me ha dado. Jesucristo experimentó a Dios por medio de la obediencia. Solamente cuando obedecemos a Dios, experimentamos a Dios y el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces podemos decir que conocer a Dios es experimentarlo a Él por medio de la obediencia. Cuando yo obedezco a Dios, experimento el poder de Dios. Y eso se vuelve un círculo en nosotros. Experimentamos a Dios, obedecemos a Dios y vamos nosotros sabiendo qué camino tenemos que seguir, ¿no es cierto? Por eso me encanta ese versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es en esta relación con Jesús, con su palabra, que yo voy aprendiendo cuál es el siguiente paso que yo debo dar. No hay otra manera en que nosotros podemos experimentar a Dios
y experimentar el poder de Dios, sino es a través de la obediencia. A nosotros nos gustaría experimentarle a Dios, aunque desobedezcamos, ¿verdad? Aunque nos desviemos, aunque hagamos nuestra propia voluntad, muchas veces nosotros le demandamos a Dios, Dios, ayúdame. Dios, yo quiero hacer tu voluntad, pero primero déjame hacer la mía, por favor. Y cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, simplemente nos vamos a perder, nos extraviamos. Y yo quiero leerles de este librito de mi experiencia con Dios. ¿Cuál deberían ser los pasos que yo debería dar para poder experimentar a Dios? Primero, tengo que ver cuál es la dirección de Dios. Es decir, yo tengo que primero oír a Dios, oír, para poder saber la dirección. Segundo, debo identificar claramente la obra de Dios. Es decir, tengo que ver lo que Dios quiere hacer a través de mí. Yo le oigo, me entero lo que Dios quiere que yo haga. Tercero, tengo que responder a Dios. ¿Sí? Responder a Dios. Cuarto, yo voy a experimentar a Dios en mi vida por medio de obedecer lo que Él me dice. Y cinco, yo voy a experimentar lo que solo Él puede hacer en mi vida. El resultado de estas 5 cosas es conocer a Dios. De manera más corta, yo le oigo, me entero lo que Él quiere que yo haga, le obedezco, le experimento y le conozco a Dios. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que ir a Cristo. Caminar, escucharle, obedecerle, experimentarle, y así va el ciclo en nuestra vida. Cómo nosotros vamos conociendo a Dios. Hay cosas que solo Dios puede hacer en mi vida. Por eso es importante que andemos cerca de Dios. Ahí aprenderemos los principios de la palabra que nos va a guiar en nuestra vida, en el ministerio. Y todo esto lo podemos ver a través de todos los ejemplos a lo largo de la Biblia. Él quiere que hacer su voluntad, o Él quiere que yo haga su voluntad en todo lo que yo emprenda. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros para que experimentemos a Jesús. Estar con Jesús es estar en el camino que Dios quiere que yo ande. El Espíritu Santo hace posible que yo pueda experimentar a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu Santo hace posible que yo me entere de lo que Jesucristo quiere. Dios está más interesado en que yo lo experimente que yo mismo. Así que aprovechemos conociendo de la palabra de Dios, de lo que Jesús quiere. Saquemos provecho de la palabra de Dios, de lo que Él quiere enseñarnos y decirnos. Para terminar, miremos en Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Aquí miramos que si yo quiero saber la voluntad de Dios, tengo que ser diligente en conocer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que yo tengo que, de alguna manera, disciplinarme para conocer su voluntad, es decir, para leer qué dice su palabra. Yo tengo que ser diligente en conocer cuál es la voluntad de Dios. Jesús quiere tomar el control de nuestras vidas, quiere tomar el control de nuestra mente, quiere manifestar sus pensamientos en mi vida para que yo pueda vivir, experimentar a Dios en mí. Así que la invitación es a venir a Jesús, a tener una relación personal con Él para que nosotros podamos decir, Él es mi camino. Él es mi camino. He encontrado el lugar en que debo estar y he encontrado la manera de vivir. Jesús es las dos cosas. Es el lugar y Él es la estrategia para vivir. Como dice en Juan 15:5, separados de Él, nada podemos hacer. Que Dios mismo sea iluminándonos para llamarnos, para entender lo que es vivir en Él, de cuál es la necesidad que nosotros tenemos de Él. Que el Espíritu Santo mismo sea poniendo en cada uno de nosotros para que podamos entender la necesidad que tenemos de ir a Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro camino y tú nos has abierto un camino nuevo y vivo para que podamos tener una relación íntima, personal, tanto con el Padre como con el Hijo. Señor, gracias te damos, porque tú, Señor, eres el camino y en ti vivimos, en ti somos, en ti nos movemos, en ti tomamos las decisiones. Gracias te damos, Señor. Queremos ponernos en tus manos
para que tú tomes el timón de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios continúe obrando en cada uno de nosotros y nos vemos el próximo domingo.